Te doy la más cordial bienvenida a este podcast por una vida llena de vida. Yo soy Pati Macías, tu host, que hoy tiene el placer de tener a uno de los maestros de los que ya les he hablado en materia de constancia, de disciplina, de cumplimiento de sueños, que no solo es mi maestro, sino también ha sido un gran amigo, y no solo eso, o sea, es mi familia. Yo crecí con él, he visto su evolución, o sea, ambos hemos sido parte de nuestros procesos y me han preguntado muchísimo por su historia, entonces, ¿quién mejor que él para contarla? Él es Israel Sornosa, él es el genio detrás del canal de YouTube Emprende Rapeando, también tiene su charla TED Talk. Aquí estás. ¿Cómo estás, Isra? Hola, Pati. En realidad un gustazo hace tiempo que no conversaba contigo y creo que tal cual como dijiste, lo más chévere de todo es que hemos visto la evolución de cada uno, tal cual desde que éramos niños, entonces siento que va a ser un podcast, una charla súper productiva para toda la audiencia que escuche. Sí. Y yo quiero meterme en materia de disciplina y fuerza de voluntad, porque han sido los valores que yo he visto mucho en ti, pero donde nos lleve este podcast nos llevará. Volvamos a tu historia. Isra ahorita es modelo, ha modelado. Y tú tienes un background, y yo también tuve un background, donde tuvimos mucho conflicto con nuestra imagen corporal. Entonces, cuéntame de dónde vienes y cómo llegaste a ser modelo, querido. A ver, esa historia de hecho es bastante interesante. Cuando yo entré en ese curso, en realidad, lo único que dije, de hecho es lo que voy a decir aquí, es yo en realidad no sé lo que estoy haciendo aquí. No tengo idea de qué hago aquí. La única razón por la que me metí en realidad era porque quería hacer algo que me saque un poco fuera de mi zona de confort. Entonces, no sé, tengo como ese objetivo cada año de hacer, no sé, por lo menos una pequeña cosita que sea totalmente opuesto, entre comillas, a lo que yo me considero. Y eso tal cual fue totalmente lo opuesto a lo que yo me venía viendo. Pero con eso también sabiendo que siempre si te pones en un lugar o en una perspectiva totalmente distinta, vas a tener otro punto de vista, no solamente en ese aspecto, sino con todo el mundo. Entonces, en realidad simplemente fue por hacer algo que me sacara totalmente fuera de esa zona de confort. Estás hablando de tu curso de modelaje específicamente. Sí, en ese tema específico. Ajá. Ya, es que yo lo veo desde afuera y Isra empezó a hacer ejercicio en una época de su vida. ¿Tú tuviste como mucha actividad física cuando eras niño o cómo fue tu relación que tuviste con el ejercicio hasta convertir tu cuerpo en lo que es en este momento para tener la oportunidad de estar en este curso de modelaje, ¿sabes? Entonces vámonos para atrás. De una. No, para nada. Verás, yo ahorita veo en retrospectiva y tú me conociste desde que era niño. Entonces yo era, para quienes no me conocían, yo era el típico niño gordito, cachetoncito, que en realidad nunca me consideré y nunca fui deportivo. O sea, máximo salía a caminar, a hacer algo. Y de hecho, hasta que yo era adolescente, que tendría unos 17, 18 años, yo me acuerdo que no sé, salía, intentaba trotar y te juro que no llegaba ni a media vuelta. O sea, yo me acuerdo tal cual, salía en el parque, media vuelta y ya me cansaba. Y yo me acuerdo que comencé justo porque le tuve a mi perro, le tuve al Crono y él también se estaba engordando. Entonces como que ese fue el punto de inicio donde corrí, empecé a trotar media vuelta y después de una semana ya podía trotar otra vuelta y luego otra vuelta. Y luego de chiste en chiste empezó ese gustito. Y un montón de personas piensan que no, es el mega evento que te pasa antes y después y que llega la píldora mágica y todo eso. Pero yo más bien le veo como un proceso de mejoras tan pequeñitas pero constantes que le puedes mantener a través del tiempo. Entonces yo me acuerdo que seguí con eso y yo me acuerdo que en una Navidad, creo que era en el 2016, que ya ni siquiera estaba en el colegio, ya estaba en la universidad. Yo de hecho seguía gordito, con sobrepeso, lo que sea. Y fue cuando decidí hacer este cambio. Entonces yo me acuerdo que a partir de eso comencé poquito a poco a trotar y a hacer un cambio físico. Yo me acuerdo que después de, creo que era unos meses, ahí nos vimos igual con todos y ahí fue como que,
algo estás haciendo. Estás un poquito más delgado y todo. No, fue un poquito, Israel. No fue un poquito. O sea, fue lo suficientemente drástico. O sea, no drástico, fue lo suficientemente evidente como para Notable, que todos ajá. digamos así como, pero tampoco fue en un periodo de tiempo corto. Yo me acuerdo que fue ese año nuevo y creo que hicimos la carta de propósitos de año nuevo, alguna cosa así. Y te vimos, al menos yo te volví a ver en abril. Y en 4 meses se veían tus hábitos. Pero yo me acuerdo que tuvimos este proceso de antes, fue antes de Navidad Israel, porque yo me acuerdo Tienes toda la razón. que tú ya empezaste un poco a hablar de alimentación y de ejercicio y nosotros, muy honestamente, y no me enorgullezco de esto, pero como que hacíamos un poco de bullying al respecto. Entonces, ¿cómo te sentiste tú en esa época cuando viviste eso, que no fue muy cómodo, no fue bonito, la verdad? ¿Y qué había detrás? ¿Hubo algo detrás de estos cambios de hábitos o solo fue porque, bueno, tengo a mi perro y quiero salir a hacer un poco más de actividad? Verás, en todo este proceso yo pienso que han habido ciertos, digamos, ciertos pilares, ciertos puntos claves, ciertos eventos que me hicieron comenzar y que me hicieron, digamos, subir un poquito al siguiente nivel. Justamente ese que tú comentas, digamos, fue el primer paso de despertar la curiosidad. Ya. Después ya te voy a contar que de hecho sí vino como que la típica ruptura amorosa o algo que te empezó a motivar a seguir más, pero verás, yo en un punto en realidad simplemente era por curiosidad. Entonces yo me acuerdo que, no sé, el algoritmo de redes sociales o YouTube me empezó a recomendar algo. Yo empecé a ver, me empecé a informar y dije, ¿sabes qué? Yo también puedo cambiar eso. O sea, yo puedo implementar estas pequeñas cositas. Pero en realidad no fue, y eso es lo que muchas personas creen, pero en realidad no es así. No fue, este año me voy a poner y me voy a tener el objetivo de bajar de peso, de ponerme super fitness. En realidad no me puse ese propósito, simplemente surgió como propio gusto del propio proceso. Entonces yo lo único que hice fue, ok, puedo reemplazar. En ese entonces me acuerdo que comíamos un montón de arroz, porque claro, en la familia era clásico comer el montón de arroz. Por lo menos en mi casa era desayuno, almuerzo y merienda, arroz, y no la pequeña porción, sino el mega volcán de arroz. Uh-huh. Entonces yo dije, no, a ver, por lo menos puedo cambiar ese pequeño hábito, bajarle al arroz, implementar más verduras, cosas pequeñitas. Y después lo chistoso es que vas cogiendo inercia. Entonces, claro, después dices, no, ¿sabes qué? Además de eso puedo caminar, no sé, 1 cuadra más. Además de eso puedo trotar 1 minuto más. Entonces fueron estos cambios de hábitos paulatinos, o sea, tan chiquitos, pero que a la final tuvieron ese efecto compuesto en el tiempo. Entonces, por lo menos, así fue como comencé todo este camino. ¿Fuiste muy intencional al hacer esos cambios de día tras día? ¿O fue algo más de que mientras caminabas decías, pues como que hoy me da el cuerpo para caminar 1 cuadra más? Sabes que fueron ambas. Es decir, en un punto comencé y dije intencionalmente, por ejemplo, en ese mismo ejemplo específico, intencionalmente no voy a comer arroz o voy a bajarle arroz. Intencionalmente. Y después de eso le hice como un hábito. Entonces todos los días era eso. Y después de, no sé, 1 semana me di cuenta y dije, ¿sabes qué? Esto ya no se me hace difícil. Intencionalmente, ahora sí, le quito el arroz, por ejemplo. Entonces ya se me hizo hábito. Y después de que adquirí ese hábito es, intencionalmente, le meto otra cosita. Ya le reemplazo con verduras. Intencionalmente, y así le seguía poniendo más cositas. Y si pudieras dar un time frame o un periodo de tiempo en el que tú digas, sabes que ya se hizo un hábito de no hacer nada de ejercicio o no sé, de solo caminar a trotar me tomó tanto tiempo o después el hábito como tal, así que yo dije, tengo el hábito del ejercicio, fue 6 meses, 1 año, 2 años. Verás, es interesante y depende totalmente del hábito, porque claro, unos te dicen, no, es que el hábito se demora 21 días en desarrollar, el hábito es 365 días. Es en realidad qué tan difícil se te haga para ti. Por ejemplo, no sé si es que es algo tan simple como no ponerle azúcar al café, puedes desarrollarlo en, no sé, quizás en 1 día o 1 semana. Si es que te pones como hábito ir al gimnasio a levantar pesas, te va a tomar más tiempo. Entonces yo dijera que varía totalmente de acuerdo a la persona. En tu caso. Ahora que me pongo a pensar, el hábito dijera que se me puso en 1 semana, pero no por las razones que creerían.
Es decir, yo me inculqué el hábito que sabía que podía lograrlo en una semana. O sea, imagínate que tienes un hábito que para ti se te hace súper difícil, que, no sé, piensas que te va a tomar 2 meses hacerlo. Ese hábito yo no lo incorporaba. Lo único que hacía es incorporar hábitos que sabía que en una semana los iba a poder lograr. Entonces, por eso te digo, son estas cosas pequeñitas, pero que sé que lo voy a lograr en un corto periodo de tiempo. Porque al final eso es lo que empieza a girar la rueda y eso es lo que me va a dar la inercia para seguir adelante. Es que es demostrarte que puedes, porque cuando te pones cosas muy inalcanzables y no las logras, es cuando te derrumbas y dices, no, aquí queda todo. Súper brillante lo que me acabas de decir, Israel, no puede ser. ¿Cuántos años ya llevas de entrenar? Y bueno, por lo que entiendo, pasaste de caminar a trotar y después, ¿qué empezaste a hacer? Solo con el ejercicio, no nos metamos mucho con la nutrición. A ver, caminar, trotar, después como... A ver, es que tienes que entender que yo nunca fui deportista, o sea, yo nunca hacía ejercicio. Y cuando descubrí que de hecho, oye, ¿sabes qué? Puedo trotar por 1 minuto. O sea, que para mí era el logro. 1 minuto sin pararme, sin por poco morir. Me dije, puedo trotar un poquito más. Y como que ya empecé a coger esa inercia. Y ahí es lo chévere porque te empieza a cambiar un poquito la identidad. Es como que ya no soy ya no soy la persona que se queda ahí, que no hace nada, sino soy la persona que puede trotar 1 minuto y medio. Entonces yo me acuerdo que ahí comencé a hacer 30 segundos, o sea, poquito a poco esa sobrecarga progresiva. Entonces trotar y después de eso date cuenta, una cosa lleva a otra. Yo me acuerdo que justo en ese tiempo ya empecé a perder peso y claro, como pierdes peso, automáticamente eso te da ventaja para hacer ciertos otros ejercicios. Por ejemplo, yo de niño tampoco nunca podía hacer la típica barra, la dominada que hacías, el típico pull-up. Pero el rato que empiezas a perder peso, automáticamente ya puedes hacer un poquito más. Y aunque quizás no te salga de la mejor manera, el mismo hecho de trotar, de perder peso, hace que es como un videojuego, se te desbloquean nuevas cosas. Entonces yo me acuerdo que en el mismo parque que yo trotaba y todo, había una barra. Entonces dije, ¿qué pasa si es que intento hacer una? Entonces cogí, me subí y ya pues podía hacer una. Y habían los típicos banquitos. Entonces, claro, ahí le empecé a meter mi mini rutina, me inventaba cosas. La típica que haces no sé cómo se llaman, el step up, que coges, subes la pierna, luego bajas y sigues haciendo. Entonces son cosas que poco a poco se implementaron así. Fuiste como medio instintivo, ¿no tuviste como un entrenador en YouTube o alguien al que seguiste en el gimnasio o eso llegó después? Siento que fue muy intuitivo en tu parque. De hecho, sí, fue intuitivo y después, claro, como tú de a poco vas buscando, automáticamente te vas metiendo de a poco en todo ese mundo. Entonces, claro, ya buscando y todo, te das cuenta de las mejores maneras de entrenar. Por ejemplo, ahí descubrí que la mejor manera de entrenar era el entrenamiento de fuerza. Entonces, haz cuenta, muchas personas dicen, no, es que trotar es malo o no es lo más eficiente. Sí, tienen razón, pero como punto de partida para alguien que nunca ha hecho nada, fue ideal. Porque eso se te desbloquean eventualmente nuevas cosas que sí resultan más efectivos. Ahora, si es que me ponía a hacer lo más efectivo, entre comillas, desde un principio, estilo HIIT o algo, quizás no lo iba a poder mantener porque iba a ser demasiado duro, demasiado difícil. Pero poco a poco es como que se te van desbloqueando estas nuevas cosas. Exactamente. Me encanta. O sea, acabas de resumir mucho de creación de hábitos y de efectividad en 2 minutos. Me parece brillante. Y ahorita, porque yo te veo cuando subes tus entrenamientos en Instagram, te amarras tanques de gas, Israel. Dominadas explosivas, les llamo. ¿Qué onda? ¿Cuánto tiempo te llevó a eso? ¿Cuánto tiempo ya llevas entrenando? Donde me empecé a tomar más en serio un poquito el entrenamiento fue en pandemia. O sea, ¿qué es lo que pasó? Antes de pandemia yo sí iba al gimnasio y todo eso, ¿ya? Pero, oh sorpresa, llega el coronavirus y cierran los gimnasios. Entonces eso me frustraba, porque yo soy una persona de hábitos. Creo que al final todo ser humano es un ser de hábitos, ¿ya? Sí. Entonces Buenos o malos. Me cortaron eso y yo me frustré. Dije, chuta, aquí no tengo para hacer absolutamente nada. A veces abrían, a veces cerraban y
Claro, una de las cosas mentales que yo sí he aprendido es siempre haz lo que esté dentro de tu control. O sea, de nada sirve preocuparte u ocuparte por cosas que están fuera de tu control. Y a mí me frustraba porque no estaba dentro de mi control el que esté abierto o no esté abierto el gimnasio. Entonces dije, chuta, de alguna manera me tengo que inventar algo. Así que como ya tenía un poco de las nociones de las barras y todo, dije voy a hacer una mini inversión y me voy a poner a construir estas barras, estas paralelas, por así decirte, ¿ya? Entonces ahí hice esa pequeña inversión y claro, lo bueno es que ahí ya dependía todo de mí, porque obviamente estaba dentro de mi casa, no me importaba si es que abrían, si es que cerraban. Entonces, como también esto está básicamente afuera en el patio, no había excusa para no hacerlo. Entonces, ahí es como te digo, intuitivamente empiezas, dices, voy a comenzar a hacer la dominada, empecé a hacer. Y luego, claro, una de las cosas que aprendí también en todo este proceso era la sobrecarga progresiva, que siempre tienes que volverte más fuerte. Entonces, claro, al principio no alcanzas a hacer ni una dominada, ni un pull-up. Después te das cuenta que puedes con un poquito más de peso. Después con un poquito más de peso. Y 3 doritos más después te das cuenta que ahí hay un tanque que no tienes tal vez los recursos para comprar peso. Y ahí viene la creatividad. Dices, ¿y qué pasa si es que meto un tanque? ¿Será que puedo? Y de chiste en chiste como que así fui pudiendo. Me di cuenta que podía hacerle y ya pues son estas pequeñas mejoras que sigues progresando en el tiempo. Ok, pero en este progreso en el tiempo es que no es lineal. De ley hubieron algunos baches o algunos momentos en los que te detuviste, reajustaste. ¿Cómo manejaste esos periodos? Justo previo a la pandemia ya tenía un estado físico relativamente bueno. Pero ¿qué es lo que pasó? Llegó la pandemia y otro de los hábitos que yo siempre tenía era salir con mis perros a caminar. Y el hecho tan simple de que ya no podía salir y que me quede así, ahí hizo que mi salud física otra vez se deteriore, de que ganara peso y todo eso. Entonces eso a mí me frustraba. O sea, yo no me sentía bien con eso. Entonces yo sentía que ahí tuve el primer bache. Entonces cuando por fin pudimos salir y pude caminar fue como que qué alivio y todo eso. Pero claro, ahí hubo un bajón totalmente tremendo y otra vez volver a comenzar la friega de la rueda de la inercia. Creo que a todos los que hemos estado en este proceso nos llega y nos cuesta todo eso. Y yo me acuerdo que ahí lo que hice, y creo que es una de las claves, es olvídate mucho de la meta, de que quiero llegar a tener este cuerpazo y todo lo que sea. Olvídate de la meta. Enfócate únicamente en el proceso, de que lo haces porque te gustan. Justo es lo que llaman actividades autotélicas, es decir, que la finalidad de una actividad, que la actividad es una finalidad de por sí mismo. Es decir, si es que tú te dedicas a jugar fútbol, no es porque quieres alcanzar un objetivo, sino porque intrínsecamente a ti te gusta jugar fútbol. Y lo mismo pasa con el ejercicio. Si es que no te pones cosas tan intensas, el propio gusto recae dentro de la propia actividad en sí. Entonces, ese hecho de que te olvidas de que tengo esta meta, de que tengo que perder peso y simplemente te enfocas en hacer la cosa, en hacer el proceso, siento que es lo que otra vez te empieza a generar esta inercia para seguir adelante. Tengo una pregunta que es un poco rara incluso de generar en mi cerebro porque como mujer he tenido una experiencia diferente con el ejercicio, ¿sabes? ¿En qué momento pasaste de la mentalidad de perder peso a ganar peso en plan ganar músculo? ¿O nunca hubo? Solo fue de que, bueno, voy a empezar a hacer pesas y me hice más fuerte. Verás, no te cases ni con la báscula, no te cases ni con ciertas métricas, ¿ya? Yo simplemente me enfoqué, creo que en 2 cosas. La primera era en hacerme más fuerte. Es decir, no me importaba el peso, no me importaba muchas cosas con tal de que yo me sintiera fuerte. Porque a la final sé que el pilar más grande de todos es el entrenamiento con fuerza. Y eso lo puedes practicar, seas principiante, seas avanzado, lo que sea. Entonces, uno de los pilares es totalmente volverte más fuerte. Ese era como que mi guía. Entonces, mientras no perdiera fuerza, yo estaba bien. Y la otra era estar como un equilibrio de sentirme bien, pero también
estar en el punto donde yo me tenía que esforzar un poquito más, ¿ya? Entonces, entre ese balance de volverte más fuerte y de saber que estás dando tu mejor esfuerzo, creo que fue el parámetro perfecto para comenzar. Porque claro, si es que tú a la final dependes de algo externo como el peso, como el verte y estar constantemente día tras día, te estás castigando. Y eso a la final es malo para tu salud mental. Y lo que quieres es ver a largo plazo. Te quieres olvidar de la gratificación instantánea y como creo que algún rato dijimos, esto no es una carrera, es un maratón y tienes que ver lo que te funcione de aquí, no en una semana o en el corto plazo, sino de aquí a largo plazo y no en unos meses, sino para toda la vida. Entonces ese es el chiste, o sea, verte haciéndolo todos los días, que lo disfrutes y que de alguna manera sientas que estás progresando, así sea en algo súper chiquito, pero esa cosa súper chiquita es lo que te va a mantener en el largo plazo. Especialmente cuando lo ves en retrospectiva. Pero sí, metámonos en materia del efecto dominó, porque yo vi como un hábito de automático empezó a influir en toda tu vida. Como que los aprendizajes que tuviste de un hábito fuiste capaz de llevarlo a tu trabajo y tu trabajo también creció. Entonces, ¿qué llevaste de esto a tu trabajo? ¿Cómo utilizaste los mismos principios del ejercicio para crear tu proyecto? Verás, muchas veces cuando subo un estado hay siempre una palabra que yo utilizo, un hashtag que yo utilizo, que se llama el Net Kaizen, que si es que yo tuviera que decir algo que cambió mi vida, sería exactamente ese, es el Net Kaizen. Verás, Kaizen, quizás ya lo saben, es mejora continua. Es este término que utilizaron los japoneses para recuperarse después de la Segunda Guerra Mundial, que básicamente el país estaba destrozado, pero se daban cuenta que el Kaizen era la vía. Es decir, mejorar un 1% todos los días y tener ese efecto dominó. Pero hay este concepto más interesante que para mí tiene todo el sentido de la vida que yo le he abrazado, que es el Net Kaizen. Es decir, tú empiezas a mejorar, pero lo chistoso es que la mejora en un aspecto de tu vida indudablemente trae mejoras en otro aspecto de tu vida. Ejemplo, mejoras tu aspecto físico, tu condición física, eso te llena de energía para pensar con más claridad, para hacer un mejor trabajo. Y el rato que haces un mejor trabajo, mejoras tu autoestima, tu salud mental y, oh sorpresa, eso hace que te proyectes mejor con otras personas, mejora tu salud sentimental, emocional, te relaciones mejor con otras personas, eso aumenta tu autoestima, lo que hace que te relaciones mejor con el sexo opuesto, con chicos o chicas, y es no es un círculo vicioso, sino es un círculo virtuoso. Exactamente. Entonces te das cuenta que es esta mejora continua integral. Entonces, claro, en este sentido específico, me di cuenta que yo estaba cambiando y claro, como a mí siempre me ha gustado el tema de desarrollo personal, superación, etcétera, yo como me empecé a dedicar a todo el tema del rap, empecé a hacer estos temas motivacionales que los escribía también para mí. Entonces es como si es que yo me retroalimentaba. Es decir, mejoraba y luego componía con todo este background, con todo este historial para seguir mejorando. Y luego poco a poco fui metiendo más cositas, una que otra cosa. Y tal cual como tú dices, una cosa te lleva a la otra y eventualmente evolucionamos. Sí. Yo te quiero hacer una pregunta un poco más como intrínseca en este momento. Yo vi cómo le agarraste este gusto al rap y tu canal es muy nichado. O sea, tu arte es súper, hiper, mega específica y aún así ha impactado a miles de personas. ¿Tuviste algún momento en el que dijiste, amo muchísimo el rap o por aquí es mi camino? ¿Cómo descubriste que el rap era lo tuyo? Verás, hay este concepto que me encanta, es de Steve Jobs, que dice joining the dots, uniendo los puntos, que él te dice que básicamente para proyectarte a futuro tienes que unir los puntos, pero tú los puntos solamente los puedes unir no mirando hacia el futuro, sino mirando hacia atrás, con cosas que ya has hecho, viendo las cosas que te han llamado la atención, viendo las cosas que te han gustado de niño. Y tú bien sabrás que a mí desde niño, desde que tenía 9 años, desde que era un mocoso, me encantaba el rap, me encantaba Nach, me encantaba
escribir mis cositas, mis temas y todo eso. Entonces, claro, cuando te autoanalizas y ves las cosas que te han llamado la atención desde que eras niño, y esto, claro, es totalmente, o sea, depende de cada persona. Lo que es para mí es totalmente distinto de lo que va a ser para ti, para tu audiencia. Por lo menos para mí, yo lo que me di cuenta es que había una cosa en común que yo tenía desde que era niño, desde que había entrado al colegio, desde que había entrado en la universidad. Porque claro, de hecho en la universidad a veces nos ponían a hacer proyectos y yo sin querer queriendo siempre me metía por el tema del rap, de escribir rimas. Después me acuerdo que me gradué, que no sé, pasaba algún evento o algo y siempre volvía a lo mismo. Entonces, claro, ahí vas uniendo los puntos y dices, sí, es por aquí. Pero claro, después está el otro tema de que obviamente estuviste en la universidad, te dedicaste a esto y entonces ¿cómo es que un ingeniero puede combinar todo esto? Porque claro, cuando comienzas a hacer eso, te ven mal. Dices, ¿qué rayos estás haciendo con tu vida? Y demás cosas. Para que tengan el dato, ¿cuál es tu profesión, Isra? Ingeniería química. O sea, técnicamente me gradué de eso. Ok, entonces ingeniero químico haciendo rap. Continuemos. Sí, justamente por eso... claro, uno de los puntos que había trazado en el pasado era el rap, el escribir. Otro de los puntos que había trazado en el pasado era el tema de aprendizaje, el tema de ciencia. Entonces tienes todos estos puntos raros, estas cosas anómalas que te hacen una criatura súper rara. Entonces, claro, el chiste es juntar todito lo que te hace raro y crear algo más raro todavía. Y creo que eso es lo que le hace a cada persona única. Entonces, de chiste en chiste y probar un montón de cosas, porque no tienes ideas cuántas veces fracasé, cuántos videos saqué que se quedaron estancados y hasta ahora me sigue pasando eso. Pero claro, de chiste en chiste, trazando todas esas cosas, fui a dar con este concepto de rap y aprendizaje. O sea, después de iterar un montón de veces, fui a dar eso. Y claro, también tuve después de retroalimentación, feedback que decía más o menos es por aquí. Y hasta ahora, hasta el día de hoy sigo teniendo feedback, me sigo equivocando, pero también sigo aprendiendo, que creo que es lo más importante. Sí, y creo que puedes adaptar el concepto que viste en el ejercicio de hacerlo por el hecho de que te causa felicidad y placer en ese momento. También te desvincula, porque yo también soy creadora, te desvincula el hecho de si un video le va bien o mal. Es como, uy, es que yo la gocé haciéndola y tuve un proceso súper interesante. Y pues claro que le llega un poco a tu ego cuando no tienes los resultados que esperas, pero también te quitas esa espinita de es que yo lo quería hacer. Y bueno, ya está hecho, está en el mundo, que sirva, que no sirva, pues seguimos. No me quedo con esta idea de, ¿qué hubiera pasado si sí hacía ese concepto, sabes? Sí, verás, de hecho justo tengo una rima que a veces solamente se me vienen ahí de una canción que creo que dice: inténtalo todo, siempre de cualquier modo, y si en tu mente piensas y si no lo logro, pues descubrirás el verdadero arte de lo que es vivir sin nada que reprocharte. Y es exactamente lo que dijiste. Me encanta. Pero tú lo pusiste en una rima. Es que me parece fascinante cómo funciona tu cerebro. Exacto. Y muchas veces no hay nada, o sea, no sé en tu caso, pero digamos, yo soy un poco más aislado en el sentido de que estoy yo en mi mundo y no interactúo con muchas personas. Y es chistoso porque a veces la propia creación que yo hago es como si es que me la dijera a mí mismo. La hago para decirle al Isra del futuro esas cosas. Entonces es como si es que yo mismo me hablara. Entonces hay veces que yo mismo me siento bajoneado. Y lo irónico, lo chistoso es que muchas veces me pongo esas mismas canciones y es como si es que un Isra temporal me estuviera hablando a mí. Es como que un pequeño hack medio raro que me he dado cuenta que me funciona. O sea, a mí me hace mucho sentido porque yo tengo una experiencia similar. Nunca he pensado como la Pati del futuro va a ver esto, pero sí siento que es como que soy un canal que tiene que procesar y una vez que lo procesa es como, ok, tú lo digeriste y lo puedes comunicar de una forma que nadie más lo va a comunicar porque tuviste una experiencia única e irrepetible, que puede tener como un principio universal o una verdad que está por todos lados, pero la historia que yo la tuve que vivir es única e irrepetible. O sea, ya soy un factor diferenciado que va a tener la capacidad de decir las cosas de una forma tan específica que nadie más lo va a poder decir igual. Exactamente. Y te apuesto de que en el futuro
los podcasts que estás grabando, algún rato los vuelves a escuchar y algo que tú mismo dijiste, irónicamente, resuena contigo más en ese momento. Te apuesto que eso te va a pasar. Ya me ha pasado. También me ha pasado que me da mucho... Bueno, no, ya no tanto. Cuando yo empecé a crear desde la satisfacción de tengo esta idea y la quiero soltar al mundo, más que desde el complacer a las personas. El contenido que yo hice en algún momento para complacer me causa cringe. El contenido que yo hice por las ganas de hacerlo, porque tuve una experiencia y lo tenía que sublimar, lo veo una y otra vez, y también es esta apatía temporal que puedo regresar a ver y que también incluso pienso y digo, esto lo puede ver mi sobrino ahorita que tenemos a nuestro sobrinillo. Es como, esto lo puede ver y decir, ay, la tía Pati está haciendo tales cosas, o incluso no sé si en algún momento tengo mis hijos. Fundamental, fuerza de voluntad, porque hemos navegado hábitos y disciplina. Uh-huh. ¿Sientes que es muy fuerte tu fuerza de voluntad? ¿Cómo la defines? ¿Cómo la utilizas? ¿Cuándo la haces presente? ¿Cómo te funciona a ti? Es muy interesante lo que dices. Y de hecho, yo no tengo más fuerza de voluntad que la mayoría de personas. De hecho, te puedo decir que tengo menos fuerza de voluntad que la gran mayoría de personas. Lo único que hago es ser estratégico en dónde empleo esa fuerza de voluntad. Entonces te pongo ejemplos. Hay un montón de libros que te resumen todo eso. Un libro que a mí me encanta es Hábitos Atómicos. Una de las cosas que me ha funcionado es dejar todo listo de tal manera de que si es que tienes que hacer alguna cosa, eso sea totalmente inevitable. Es decir, por ejemplo, aquí yo ya tengo las barras. Entonces, si sé que si es que salgo, ahí están las barras, ahí están mis cuestiones de los ejercicios. Sé que sí o sí la voy a hacer. Entonces también es construir esta cadena de hábitos para hacer. Y claro, y a la final creo que todos son hábitos, porque hay, digamos, esta otra frase que me gusta que dice, las cadenas de hábitos por lo general son demasiado diminutas para sentirse hasta que llegan a ser demasiado fuertes para poder romperse. Exactamente. Entonces, otra de las cosas es nunca dependas de la motivación, más bien depende siempre de la disciplina, porque al final motivado está fuera de tu control. Hay días que vas a estar motivado, hay días que no vas a estar motivado, y cuando esa diosa de la motivación no esté, vas a tener que depender únicamente en tu confiable disciplina. Entonces, claro, pienso que una de las claves es simplemente, yo sé que suena súper cliché y todo eso, pero todos los días tienes que dar tu mejor esfuerzo hasta donde te lo permita tu fuerza de voluntad. Y verás, hay este concepto súper interesante de este libro que se llama Los 4 Acuerdos, me parece. Exacto. Uno de los acuerdos dice, no sé, si es que hoy estás con tu fuerza de voluntad al 100%, chévere, da tu 100%. Pero hay días que vas a estar a la mitad, que vas a estar a medias y solamente vas a sentir que puedes dar el 50%. Chévere, no importa. Da el 50%. No des 49, no des 51, pero da el 50%. Y si sientes que puedes dar un 1%, no des 0, no des 2, pero da un 1%. Entonces todo eso te va causando toda esta inercia de hábitos que a la final vas a seguir. Y después de chiste en chiste, un día te despiertas y, oh sorpresa, te consideran alguien disciplinado, te consideran alguien con una fuerza de voluntad mucho más alta de lo que los demás pensarían, pero en realidad no es la lucha constante del día a día, es ese efecto compuesto que le pones a tu área de vida, ¿no? Pero tu identidad sí se transforma. Entonces, ¿cuál era la identidad que tenía Isra hace 10 años y cuál es la identidad que tiene en este momento? ¿Cómo lo ves tú? Que, bueno, tú pasaste por esas dos versiones totalmente diferentes y claro, como que fue un progreso. Te voy a dar 2 puntos de vista, pero en una primera instancia es como si le dijeras a alguien que se baña todos los días, que creo que todos nos bañamos todos los días, ¿y tú cómo te sientes al bañarte todos los días? Y esa persona te dijera, normal. Soy yo, normal, soy yo. Ya me baño todos los días, entonces, ¿qué onda con eso? Entonces, en cierto sentido, con eso me pasa lo mismo. Y lo chistoso es que todo lo que hacemos lo normalizamos. Entonces, para mí, lo que yo hago,
quizás ya es normal, que esa es, digamos, la primera parte. Pero claro, después está lo que tú dices de, ok, pero antes tú has sido así y ahora tú has sido otra persona, ¿ya? Entonces, es chistoso porque en cierto sentido sigo siendo la misma persona, pero en otro sentido, claro que me veo y soy otra persona totalmente distinta. Por ejemplo, hace 10 años, o te hablo en mi época del cole, ahora viendo en retrospectiva, te dijera, no sé, mi identidad era la del típico nerd, entre comillas, que se quedaba, que estudiaba, que se esforzaba en sus clases de matemática, de ciencia y todo eso. Y en cierto sentido, ahora sigo siendo un nerd, solamente que he trasladado todos esos hábitos del estudio en matemáticas, por así decirlo, a otras áreas. Ya no soy nerd capaz de matemáticas, sino ahora soy un poco nerd de, no sé, del ejercicio físico, nerd un poquito de la nutrición, de la creación de contenido. Entonces, en esencia es como lo mismo, pero trasladado a otra área. Y por ejemplo, esa es una de las razones por las cuales yo me dejé crecer el cabello, que quizás no sé si tenías una pregunta con eso. Sí. Dale. Es que yo siento que ese ha sido, más bien dicho, algo simbólico con mi cambio de identidad. Es decir, a ti cuando te crece el cabello, no te crece de un día para el otro. No. Te crece día a día, te crece mes tras mes, te crece año tras año. Y por lo general las personas que están contigo no ven el cambio. Pero eventualmente a lo largo de un periodo largo del tiempo, sí ves el cambio. Sí. Y el rato que no ves a una persona por mucho tiempo, se hace todo eso muy evidente. Entonces para mí es como algo simbólico diciéndote, ¿sabes qué? Pese a que no crees que puedes cambiar, eventualmente todo ese efecto compuesto sí puede hacerte cambiar, tanto en lo físico como en lo mental, como en lo espiritual, en todo eso. Yo, como siempre digo, nada es blanco y negro. Y yo con la mentalidad estoica de solamente enfócate en lo que puedes controlar. Yo bien sé que en el futuro posiblemente me pueda quedar calvo. Y está bien, lo aceptaré, pero mientras eso pase, puedo modificar las cosas que están dentro de mi control, la epigenética, todos los hábitos que yo tengo, y ya pues me enfoco en eso. Lo mismo en el tema del cuerpo, por así decirte, no puedo controlar cómo funciona mi metabolismo, no puedo controlar que el día de mañana me engorde, pase a ser alguien con una condición física súper mala, pero lo que sí puedo hacer es seguir con los hábitos que me han mantenido así. Entonces es como estar en esta transición de alguna manera ser humilde en el sentido de que tú no puedes controlar todo y simplemente enfocarte en las cosas que puedes controlar. Y dejar que los resultados lleguen. Creo que ese ha sido un aprendizaje que yo también lo tuve en mi proceso. Podemos estar haciendo exactamente lo mismo. Mi cuerpo puede tener unas hormonas totalmente diferentes a las de Israel y va a tener un impacto diferente, pero los dos podemos tener muy buenos hábitos. Y cada quien tendrá sus resultados y solo podemos controlar nuestros hábitos. Exactamente. Ahí está esta comparación que a mí me encanta que dice, tú no puedes controlar el rato que va a llover. Lo único que puedes hacer es evaporar agua. Lo único que te queda es evaporar agua. Tú no sabes el rato de que esa agua se condense y caiga la primera gota. Tú no controlas eso. Lo único que controlas es lo que puedes evaporar. Así que evapora todo el agua que puedes. Y si es que evaporas, eventualmente, tarde o temprano, va a caer la primera gota. No puedes controlar cuándo, pero sí puedes controlar el seguir haciendo para que eventualmente eso que buscas sea inevitable. Me encanta, gracias por compartir ese lado nerd del agua, de tu ciencia. Y algo que yo lo veo muy evidente porque te vi hace un par de años y te veo en este momento, y es el impacto que ha tenido la creación de hábitos en general en tu salud mental y en tu confianza. Yo no sé si tú te sientes, porque yo te veo, o al menos te proyectas más confiado. Oh, qué genial. ¿Cómo influyó eso o no lo sentiste? Es justamente lo que hablábamos en antes de que una cosa te influencia a otra cosa te influencia a otra y todo lo demás. Y sí, o sea, verás, muchas personas, digamos, ahorita que justo estábamos topando el tema físico, muchas personas te dicen, digamos, que el físico no importa. Y de hecho el físico sí importa,
pero no tanto por las razones que muchas personas creen. Sí importa porque te das cuenta de que fuiste una persona antes y te pudiste convertir en una persona después. Entonces yo me veo en retrospectiva y dije, si es que yo era antes esta persona y ahora soy esta persona y pude lograr eso, entonces obviamente puedo lograr nuevas cosas. Si es que antes era súper introvertido, entonces eso significa que yo puedo de alguna manera evolucionar y convertirme. Es como si es que puedo moldearme en todas esas cosas, ¿sí? Y claro, a la final tú también obtienes esta retroalimentación con las personas, porque aunque digan que no, las personas te tratan un poco de manera distinta. Y no solamente en el tema físico, si es que tú después, por ejemplo en tu caso, si es que ya tienes una marca personal, si es que tienes un proyecto grande, te tratan de otra manera e inconscientemente tú misma te das el permiso para actuar de otra manera. De manera total. Uh-huh. Exactamente. No sé si es que a ti te pasó, por ejemplo, no sé, tienes X cantidad de suscriptores o algo y después llegas a un milestone o algo y es como que dices, espérate, ahora yo soy esta persona, entonces me puedo dar el permiso de actuar así. Y claro, todo se va retroalimentando y todo hasta que eso se vuelve también parte de tu identidad. Y es casi imperceptible. Exactamente. Y después lo chistoso es que, claro, como después tú tienes que actuar acorde a eso, actúas como una persona un poco más confiada, actúas como una persona, no sé, con más autoestima, ya no te autosaboteas tanto, aunque creo que todos tenemos el síndrome del impostor y todo eso, pero te tratas de una manera distinta. Y el rato que te tratas de una manera distinta, entonces inconscientemente dices, no, pues ahora yo soy otra persona y a la final te reúnes y todo actúa acorde a tu identidad, a la persona que ahora te has convertido. Estoy muy de acuerdo contigo. Y ya para cerrar, porque hemos conversado un ratote, yo quisiera que este sea un espacio que eventualmente lo puedes ver en el futuro y fue como, el Isra del pasado me está hablando. Entonces, para ese Isra del futuro en algún momento que podría regresar a ver este podcast hipotéticamente, ¿qué te gustaría decirle fuera del rap? O si lo quieres rapear, rapealo. Este es tu espacio. Entonces, como si es que fuera una pequeña mini cápsula del tiempo y yo le estuviera hablando al Isra. Ajá, ¿dónde te ves? ¿Qué le tienes que decir? ¿Qué recordatorio le quieres dar? Lo que tú quieras. Y obviamente que sepas que esto va a estar al ojo público, entonces también le puede ayudar a otras personas, como lo hace tu rap en realidad. O sea, tú lo has venido haciendo para ti e impacta en otras personas. Entonces, misma dosis, diferente formato. Hay algo interesante que yo me doy cuenta y es que cuando tú evolucionas y tal cual como tú dijiste hace un rato, hay ciertas cosas que a ti te dan cringe, ¿ya? En ese sentido, no me acuerdo quién dijo esto, pero era, si es que tú no te ves a tu tú del pasado y te das cierto cringe, significa que tú no estás evolucionando o tú no estás creciendo a la velocidad que deberías estar creciendo. Entonces al Isra del futuro yo simplemente le dijera, quiero que me mires desde el futuro y caigas en cuenta que si es que no has evolucionado, o más bien dicho, si es que no sientes vergüenza de mí mismo en este instante, significa que no estás evolucionando lo suficientemente rápido. Así que sorpréndeme y no me decepciones. Y fuera del rap que tú utilizas, ¿tienes otras formas de documentar tu progreso? No sé si utilizas la escritura o te haces videos personales. ¿Tienes alguna forma o más bien como tu rap es todo? No, sí tengo otra forma, verás. De hecho, a veces, digamos, cuando entreno me filmo y al principio digo, no, me voy a filmar porque quiero subir. Y después digo, nah, esto es para mí. O sea, si es que quiero compartirlo, chévere. Pero en realidad, esto simplemente es para mí porque a la final a quien trato de, no sé, de superar o de mejorar simplemente es a mí. Es como que olvídate de las demás personas. A la única persona con la que te tienes que comparar es a ti mismo. Entonces eso queda para ti. También tengo, digamos, registro de entrenamientos en el celular, en Notion, un pequeño diario. También me gusta leer bastante y todo eso. O sea, son pequeñas cositas que aparentemente son imperceptibles, pero que ahí le tienes de registro. Y que no es hasta que pasa un montón de tiempo que después vuelves atrás a verlas y dices,
no, ¿sabes qué? Sí he documentado, sí he cambiado, sí he mejorado esto y de alguna manera seguimos como que en esa evolución. Estamos creciendo juntos y eso es lo más bonito. Los dos crecimos juntos, ¿no? Y cada quien tuvo su proceso de expansión y en eso nos distanciamos, pero eventualmente esa expansión individual, como que íbamos corriendo por nuestros caminos y estamos aquí volviéndonos a juntar. Y ese es un aprendizaje que yo he tenido en mi vida, de que tú lánzate y corre por tus sueños y las personas que corren contigo o te vayan alcanzando son las personas que tienen que estar. O sea, tú no te quedes atrás por otras personas y qué hermoso, Isra, no tienes idea la dicha que me da como que volvernos a encontrar en nuestros caminos ya adultos, ya con nuestras vidas, ya con nuestros proyectos. Para cerrar, la gente que te está escuchando, ¿en dónde te puede encontrar? ¿Qué tienes de proyectos a futuro? A ver, ¿cómo me pueden encontrar? En mi caso siento que es un poco distinto al tuyo, porque claro, lo tuyo es una marca personal totalmente increíble. Eres tú, eres Pati Macías. Gracias. Yo en cambio, más bien lo que me he dedicado es tal cual como tú dices a Emprende Rapeando, que básicamente es rap educativo, rap motivacional, transmitir todo tipo de conocimientos a través de la rima. Entonces más bien sería esa propia iniciativa. Entonces para que quienes quieran seguir esta iniciativa sería Emprende Rapeando, ya sea en YouTube, Instagram, cualquier red social. Ahí feliz de la vida estoy, cualquier sugerencia. Y algo que de hecho también quería añadir, porque es totalmente recíproco, es que Pati, yo me acuerdo clarito nuestras charlas que teníamos cuando teníamos 15 y 13 años, ahí donde nuestros abuelos y todo eso. Madre, sí. Qué increíble. O sea, te digo aquí, porque muchas personas dicen, no, claro, ya le ven a las personas después de que ya han pasado todo el proceso. Yo no, o sea, yo también te he visto desde que eras niña y todo eso. Te digo, qué increíble y qué chévere, qué a lo bestia que tengas este proyecto. O sea, y te lo digo de todo corazón, que por poco no lo creo y todo, pero todo lo que tienes lo has merecido. Gracias. Y estoy muy seguro que las personas que te han querido desde pequeña, desde niña, ahorita están y estarían muy orgullosos, incluyéndome. O sea, te admiro un montón y de nuevo para mí es un honor estar en el programa y de hecho, como te dije algún rato, tú me has enseñado mucho y espero seguir aprendiendo. Así que muchas gracias porque tú también eres como una maestra para mí. Hemos sido nuestros maestros desde la infancia. Es que veíamos YouTube juntos. ¿Te acuerdas en nuestras vacaciones que nos poníamos a ver los chistes? Nuevamente, gracias por estar aquí, por compartir tu sabiduría. Gracias a los que nos están escuchando. Toda la información de Isra y de Emprende Rapeando está en la descripción. Les recomiendo mucho su TED Talk, porque aquí este personaje tiene una TED Talk, que es uno de los sueños que yo tengo, y qué hermoso que tú seas este espejo de yo también puedo, ¿sabes? Es mi sangre. O sea, lo vamos a lograr. Pero bueno, te apapacho con el alma, Isra, y nos estamos viendo la siguiente semana. Bye. Nos vemos.